Buenos días, estudiantes. Para finalizar con el trabajo de este año lectivo, vamos a finalizar con una temática que compete al módulo 6. El tema que vamos a tratar y que vamos a trabajar durante todo el módulo va a ser la pragmática lingüística. ¿Cuáles son los objetivos que nos hemos propuesto junto al profesor Paliza para poder desarrollar esta videoclase? Profundizar los conocimientos sobre la pragmática lingüística y los actos de habla en sí. Vamos a adquirir conocimientos referidos a los actos de habla, tanto directos como indirectos. Vamos a ver una breve introducción a la pragmática. ¿Qué se entiende por pragmática? Desde el punto de vista de la semántica tradicional, es una forma que tiene un solo significado. Por ejemplo, preparas un café exquisito. Su significado se puede especificar completamente independiente de los contextos. Eso desde la semántica ya trabajada en módulos anteriores. Ahora, ¿qué pasa desde el punto de vista de la pragmática? Esa misma forma puede tener distintos significados ya dependiendo del contexto en el que está inserto ese mensaje. Por ejemplo, ¿hago un buen café? Haces un café exquisito, podríamos inferir a partir de esa pregunta. A partir de la pregunta, ¿soy un buen cocinero? Podríamos también inferir, haces un café exquisito. Todas estas inferencias van a partir del contexto en el que se produzca el enunciado, en este caso en forma de cuestionamiento. Vamos a ver en qué se diferencia las reglas de la semántica de las de la pragmática. Si en una investigación se hace referencia explícita al hablante o al usuario de una lengua, entonces le asignamos al campo de la pragmática. Esto nos dice en 1942 Carnap. El significado descrito en relación a hablantes sería la pragmática. El significado abstraído de los usuarios sería la semántica. ¿Qué es un enunciado? Por ejemplo, ya es tarde. Semánticamente tiene un sentido claro. Va a indicar que el horario ya superó las expectativas de quien está emitiendo ese enunciado. Cambio, pragmáticamente puede tener otras significaciones a partir del contexto en el que está inserto ese enunciado. Puede tener como posibilidades los sentidos de no quiero quedarme ya, justamente porque es tarde, o quiero comer justamente porque ya es horario de la cena, por ejemplo. ¿Cuál es la relación que existe entre la pragmática y el discurso, por ejemplo? Con discurso hacemos referencia al lenguaje extendido. Este lenguaje que va más allá del nivel de la oración, simplemente va a constituir ya un evento comunicativo dentro de un contexto determinado. El discurso es el mayor exponente de la pragmática, aunque no todas las destrezas discursivas se pueden considerar pragmáticamente. Por ejemplo, el profesor que sabe mucho, pero que no sabe llegar al nivel de sus alumnos. La riqueza conceptual y la adecuación pragmática no son componentes idénticos. Si nosotros tenemos un docente que tiene mucho conocimiento, pero no puede facilitar ese conocimiento a sus estudiantes para que ellos puedan aprenderlo, estamos diciendo que dentro del contexto el docente no puede ubicarse pragmáticamente. Su falta de diferenciación puede ocasionar interpretaciones erróneas. ¿Qué pasa con el discurso? El discurso es pragmáticamente adecuado cuando respeta los principios cooperativos, o sea, cuando hay una coherencia. Si seguimos con este ejemplo del profesor, hay una coherencia entre lo que él sabe y entre lo que él puede transmitirle a los estudiantes. Esto lo va a decir Gris en 1975. Las contribuciones a una conversación deben ser informativas, máximas de cantidad, verdaderas,
máximas de calidad, relevantes, máximas de relevancia y claras, máximas de claridad. Todo esto debe estar incluido dentro de un discurso para que llegue adecuadamente al interlocutor. La comunicación de un individuo es pragmáticamente relevante cuando pueden surgir estas dos situaciones. En su rol de hablante, proporciona una información necesaria y suficiente, y solo esa información, para que el interlocutor capte el mensaje. Puede también ocurrir que en su rol de oyente, el que escucha este mensaje es capaz de captar ese contenido y la intención del mensaje que el hablante le quiere transmitir. En este caso, la comunicación se estaría dando de una forma adecuada. ¿Cuáles son las destrezas discursivas pragmáticas que deben manejar estos interlocutores para que el mensaje llegue claramente el uno al otro? Un uso del lenguaje para diferentes propósitos, por ejemplo, informar, pedir, preguntar, demandar, etc. Sí, no todos los lenguajes para determinado propósito es el mismo. Tiene que haber una adaptación del discurso a las necesidades de quien está escuchando el mismo. Seguimiento de las reglas conversacionales. ¿Cuáles son estas reglas conversacionales? El respeto a la toma de turnos, que la comunicación sea de ida y de vuelta, iniciación y mantenimiento de esa conversación, no quedarse sin un tema, por ejemplo, para continuar la misma, introducción de temas diferentes y diversos y variados dentro de esa conversación, las reglas de uso de señales no verbales, por ejemplo, muy prácticas dentro de la oralidad y sobre todo en una conversación. ¿Cuáles pueden ser esas reglas o señales no verbales? Distancia del interlocutor, contacto ocular o expresiones faciales adecuadas. Les he colocado acá un esquema para que ustedes puedan justamente resumir todo lo hablado anteriormente. El lenguaje se va a dividir o se va a mover dentro de diferentes niveles. Uno de sus niveles es el uso, que es justamente la pragmática que nosotros estamos estudiando. Tiene que ver con el uso social que se hace del lenguaje. Nos fijaremos en si el niño saluda, se despide, cómo lo hace, si expresa deseos o necesidades y cómo lo hace, si utiliza el lenguaje para pedir o para contar algo, si expresa placer, rechazo, gestos, emociones, si sigue una conversación, si respeta los turnos o si escucha a los demás. El contenido va a estar signado por la semántica. Tiene que ver con las palabras y su significación. Así nos fijaremos en cómo es ese vocabulario que emplea este niño, si ese vocabulario es amplio o si debe ampliarse, si comprende el vocabulario que está manejando, así como si sabe relacionar unas palabras con otras, formando mensajes cortos y luego más largos. Y luego está el nivel de la forma, que ya implica a la fonética, la fonología y la gramática con la morfología y la sintaxis. Dentro de la fonética y de la fonología vamos a tener que ver cómo está pronunciando este niño esas palabras. Y nos vamos a fijar si el niño pronuncia bien o mal dichas palabras. Dentro de la gramática vamos a ver si si usa bien las frases y si las comprende, si están estructuradas de manera correcta o no. También el tipo de palabras que componen esas frases, si esas palabras son sustantivos, verbos, adverbios, adjetivos, o sea, si él tiene ya una amplia selección de palabras para armar sus frases o sus enunciados. Vamos a avanzar un poquito con la pragmática extralingüística. Esta pragmática extralingüística es el uso social que se hace del lenguaje y hace referencia a la situación en la que se produce la conversación y los participantes en dicha conversación. Para eso vamos a estar insertos siempre dentro de una situación comunicativa.
Esta situación es el conocimiento y el ajuste a las reglas del habla. En diferentes situaciones va a formar parte del constructo y de la competencia social. ¿Quiénes son los participantes de esta comunicación? Información que tiene cada participante sobre el tema de conversación. Va a ser importante el rol que cada uno de esos participantes va a tener dentro de la conversación, la actitud de los participantes sobre el tema que se está tratando en la conversación. De esta manera, la comunicación se facilita si el oyente tiene el conocimiento previo en relación al tema que se eligió para conversar. ¿Qué pasa con el lenguaje y la cognición? La cognición es un término general que alude a distintas habilidades, por ejemplo, percepción de las emociones, solución de problemas sociales o autocognición. Los procesos y funciones que le permiten a una persona comprender, actuar y beneficiarse del mundo interpersonal, según Corrigan y Penn en el 2001. La cognición es una de las habilidades más vinculadas a la cognición social, que sería la teoría de la mente. El término de teoría de la mente, con sus siglas TOM, fue propuesto por Primack y Woodruff en 1978, ya que hace referencia a las habilidades de explicar, predecir e interpretar la conducta en términos de estados mentales, tales como pensar, creer o imaginar. Es una habilidad para atribuir estados mentales a uno mismo o a los demás. Esta teoría de la mente se va a transformar en subsistemas cognitivos que van a permitir otorgar deseos, intenciones y creencias a otro, diferenciándolo de las mismas propias. Permite predecir la conducta y obrar en función de esas creencias atribuidas. Es una ventaja adaptativa. ¿Qué pasa con la pragmática y la TOM? Están relacionadas por definición, ya que la pragmática subyace a la habilidad para usar e interpretar el lenguaje en situaciones sociales. La teoría de los actos del habla. El análisis semántico se entendía generalmente como el análisis del significado de la oración, es decir, el significado abstracto, descontextualizado, asociado a una cadena de símbolos. Gris, en 1995, fue el primer investigador que propuso la idea del significado del hablante, es decir, la intención de un hablante en un contexto específico. Austin, en el 65, tuvo como principal objetivo impugnar lo que consideraba la falacia descriptiva. Esta consistía en la consideración de que un único propósito de hacer declaraciones es el de describir un cierto estado de las cosas. Esto fue ampliado también por Hurwitz y Kelsen en 1997. En gran medida el discurso es acción y la lengua puede usarse, de hecho, para hacer cosas. Hay actos de habla o lingüísticos, es decir, que uno hace algo cuando habla, lo que hacemos con lo que decimos, y hay un aspecto del significado de ese enunciado, que es aquello que el enunciado produce cuando hacemos lo que decimos. Austin, en 1965, planteó que cada acto de habla tiene tres facetas. La primera faceta es el acto locutivo, que es el valor evidente del acto de habla de una oración. Puede ser declarativo, interrogativo o imperativo. Luego tenemos el acto perlocutivo, que es el efecto que tiene lo que decimos en el oyente. Y el acto ilocutivo es el acto intentado por el hablante. Fíjense que cada una de estas tres facetas está centrada en un elemento de la comunicación. Una segunda clasificación nos habla del acto de habla directo y el acto de habla indirecto. Un ejemplo de acto de habla directo. Uy, estoy muerta de frío.
Acto de habla indirecto, señorita, cierre la ventana, por favor. No está diciendo directamente que tiene frío, pero indirectamente, al pedir que cierren la ventana, lo está infiriendo desde el contexto. El acto de habla directo es aquel que se ejecuta en el momento mismo en el que el hablante profiere su enunciado, ¿sí? Como vimos en el ejemplo anterior, tengo frío. Los verbos performativos son los necesarios para que se produzca determinada acción. Son característicos de este tipo de acto de habla. Enunciado, por ejemplo, como los declaro marido y mujer. Estas palabras solamente van a adquirir sentido dentro de un contexto específico que es el acto del matrimonio. Fuera de ese contexto no tienen ningún sentido estas palabras. Por lo tanto, los actos de habla directos necesitan ciertas condiciones, como el contexto en el que se desarrollan, así como el tiempo verbal en el que se emiten, para poder funcionar y tener sentido en sí. Los verbos performativos van a funcionar solamente como tales en tiempo presente. ¿Qué pasa con los actos de habla indirectos? Es aquel en el que el hablante ejecuta mediante la realización de otro acto de habla que va a ser implícito, ¿sí? Volviendo al ejemplo que dimos en un primer momento, sí, cerrar la ventana, por favor. Implícitamente está dentro de ese cerrar la ventana el me hace frío. Por ejemplo, colocando otro ejemplo, cuando un padre le pregunta a su hijo, ¿no quieres ir a comprar pan en la esquina? En realidad lo que le está diciendo es que vaya a comprar el pan indirectamente. Dentro de la situación comunicativa específica, en realidad es una orden, pero más sutil. Espero que esto les haya quedado claro. Igualmente vamos a tener mucha práctica dentro de la plataforma en relación a estos actos de habla para que queden mucho más claro a través de ejemplos y de la práctica misma. Y bueno, nos estamos encontrando para finalizar juntos el año.